Con más de un siglo de historia a sus espaldas, ha sido testigo protagonista de la evolución política, social y cultural de España. Más que una simple rotativa, La Vanguardia se convirtió en un auténtico trono de papel. Esta es su historia. Todo empezó durante la Tercera Guerra Carlista. En este caldo de cultivo aparecen los hermanos Carlos y Bartolomé Godó, empresarios textiles de Igualada. Como buenos inversores, buscaron ampliar horizontes y en 1871 se fueron a Bilbao a montar una fábrica de tejidos de yute. En 1873, con la proclamación de la Primera República y los carlistas disparando a diestro y siniestro por Vizcaya, decidieron que no valía la pena que una bala perdida les amargase la vida. Vendieron la fábrica por si acaso y pusieron rumbo a Barcelona. Allí fundaron Godó Hermanos y Compañía junto a Pere Milà i Pi, padre del futuro propietario de la famosa Casa Milà, conocida como La Pedrera. Crearon una empresa dedicada a la fabricación de sacos, en el entonces municipio de Sant Martí de Provençals, conocida como Els Sacs. En cuanto vieron que el negocio iba bien, los Godó se subieron al carro de los que cortaban el bacalao en Barcelona. El problema llegó cuando el alcalde Rius i Taulet decidió expandir el municipio comiéndose pueblos como Sant Martí, Gràcia o Sant Andreu. Todo para pagar más impuestos, pensaron los Godó. Y así fue. Al absorber esos pueblos, los industriales, que hasta entonces pagaban una miseria a sus ayuntamientos rurales, pasaron a ser contribuyentes de Barcelona. Vamos, que les subieron los impuestos. Y a los Godó aquello les pareció fatal. Si querían proteger sus negocios, necesitaban su propio periódico. Así que el 1 de febrero de 1881, los hermanos Godó fundaron La Vanguardia, un diario político de avisos y noticias. Los Godó no eran tontos. Habían fundado un diario para dar apoyo al Partido Liberal liderado por Práxedes Mateo Sagasta, un político que alternaba el poder con el conservador Cánovas del Castillo en este invento tan español llamado turnismo. Uno mandaba mientras el otro hacía oposición y luego cambiaban. Vamos, casi como ahora. El primer número del diario fue modesto. Era un cuadernillo de 16 por 22 centímetros. Lo imprimían en el carrer de les Heures y tenía 23 páginas. A pesar de su humildad inicial, La Vanguardia empezó a calar. Pero quien de verdad lo haría crecer no serían ni Carlos ni Bartolomé, sino Ramón Godó Lallana, el hijo de Carlos. Ramón quería un periódico serio y moderno. A partir de 1888, La Vanguardia dejó de ser la criada política del Partido Liberal para convertirse en un diario abierto y plural. Su modelo a seguir era The Times. La redacción pasó por la calle Barbarat 16 bis, luego, en 1892, en la Rambla de los Estudios número 7. La Vanguardia ya era un periódico de verdad, con aspiraciones y columnas de opinión de Narcís Oller y Santiago Rusiñol. En 1903, La Vanguardia estrenó sede en la calle Pelayo 28. Fue la casa del periódico durante más de un siglo. Un edificio tan elegante como los editoriales del diario. Costó 280.000 pesetas. Lo firmó el arquitecto de confianza de la familia, Josep Major Ribas. Ese año, La Vanguardia estrenó un servicio telegráfico propio. En 1909, Oficina Telegráfica. Entre 1907 y 1912 se hicieron con 8 linotipias inglesas. En 1906 la dirección de La Vanguardia se organizaba como una curiosa república triangular, donde 3 directores compartían el timón del barco: Miquel dels Sants Oliver, Ezequiel Boixet y Alfredo Piso, sí, el padre del dibujante Ricardo Piso, del que tenemos un vídeo. Compartían una mesa triangular que simbolizaba la forma mágica ideada por los Godó para que nadie se peleara, al menos en público. La competencia no dormía. La Veu de Catalunya hacía ruido desde el regionalismo y el diluvio y la publicidad agitaban la ciudad desde la izquierda republicana. En 1916, cuando Alfonso XIII premió a Ramón Godó con el título de Conde de Godó, La Vanguardia ya era un monstruo editorial. Mientras Cataluña hervía entre fábricas, huelgas y pistolerismo, La Vanguardia se consolidaba como el diario más leído. Vendía 80.000 ejemplares diarios.
En 1931 murió Ramón Godó Layana, sucediéndole su hijo, Carlos Godó Vall. Lo primero que hizo fue cargarse la tradición. Hasta entonces La Vanguardia había tenido varios directores a la vez, pero Carlos dijo basta. Necesitaba un solo capitán para su barco, y ese fue Gaziel, que se convirtió en director único en 1933. Se modernizó todo, el diseño, los contenidos y hasta la redacción, que empezó a parecerse más a una redacción de verdad y menos a una sala de tertulia decimonónica. Se encargó un nuevo logotipo al diseñador francés de origen alsaciano Franz Schubert, que venía de Seix-Barral. Ahora el diario pasaba de 24 a 64 páginas por edición. El periódico se llenó de contenido, de análisis, de opinión, de columnas y de corresponsales que sabían escribir más allá del titular. Se instalaron teletipos. Se firmó en exclusiva con United Press y hasta se ampliaron las delegaciones, incluyendo una justo enfrente del Hotel Palace en Madrid. En los años 30 las cifras eran de escándalo, pasaron de 60.000 a 2.500 ejemplares diarios, algo que ni en sus mejores sueños habría imaginado don Ramón. La Vanguardia ya no era solo el periódico más leído de Cataluña, era un diario nacional de referencia. En 1936 España se partía en dos. Carlos Godó Valls puso pies en polvorosa y marchó a Roma, ya que la FAI, la Federación Anarquista Ibérica, le puso en el punto de mira. Mientras tanto, el periódico quedó en manos del gobierno de izquierdas de la Generalitat. Nombraron directora a María Luz Morales, crítica de arte y teatro y primera mujer en dirigir un periódico en España. La sustituyó Paulino Masip, guionista, escritor y militante del Partido de Azaña. Entre 1937 y 1939 llegó Fernando Vázquez Ocaña, socialista de carné y mano derecha de Negrín. El 27 de enero de 1939 los nacionales entraron en Barcelona y La Vanguardia volvió a manos de la familia Godó como si nada hubiera pasado. Aunque había pasado de todo. Para empezar, el periódico tenía que adaptarse y rápido al nuevo jefe supremo, Francisco Franco. Aquí entra en escena Manuel Aznar Zubigaray, periodista, diplomático y sí, abuelo del futuro presidente Aznar. Don Manuel, nombrado director por Serrano Súñer, había pasado de nacionalista vasco a fervoroso franquista sin despeinarse. Ahora asumió la dirección durante el año 1939 y desde 1956 a 1960. Tuvo una idea patriótica, añadirle al nombre del diario el apellido que haría sonreír al dictador. Así que desde el 26 de enero de 1939 el periódico pasó a llamarse por imposición La Vanguardia Española, y como Franco no se fiaba ni de su sombra, decidió que el director debía ser de su cuerda. Y de su cuerda venía Luis de Galinsoga, un señor que parecía sacado de una comedia de Berlanga, pero sin gracia. Dirigió el periódico durante más de 20 años como quien manda un cuartel, gritos, desdén y censura a discreción. Todo marchaba dentro de lo normal para aquellos años, hasta que llegó el 21 de junio de 1959 y Galinsoga cometió el error de su vida. Se calentó en misa. Ese domingo acudió a la iglesia de San Ildefonso y allí se encontró con que la misa se oficiaba en catalán. A Galinsoga le faltó tiempo para levantarse indignado, marcharse a la sacristía y soltar a voz en grito la frase que lo condenaría para siempre. «Todos los catalanes son una mierda. Ahora tendré que ir a otra iglesia, cabrones». El escándalo fue inmediato. La frase corrió de boca en boca, de sacristía en sacristía, y llegó hasta los oídos de un jovencísimo Jordi Pujol, que todavía no era molt honorable, pero ya sabía cómo montar una buena campaña. En poco tiempo, Galinsoga se convirtió en el hombre más odiado de Cataluña. Pero Galinsoga pensó que eso no afectaría su carrera, y se plantó en el Pardo convencido de que Franco iba a premiar su fervor patrio con un ministerio. El dictador lo miró con dureza y le dijo:
Haga el favor de no crearme problemas con los catalanes. A partir de ahí se agarró a la dirección del periódico como una garrapata a un perro, hasta que el conde de Godó, que tenía el poder pero también mucha elegancia, optó por una estrategia: la reforma infinita. De pronto el despacho de Galinsoga se llenó de albañiles, andamios y sacos de cemento y un ruido constante. Le decían que estaban ampliando, mejorando y sonorizando la estancia, pero nunca acababan las obras. Allí no se podía ni pensar. Y así, a base de polvo, martillazos y paciencia, Galinsoga acabó dimitiendo. Y Franco lo sustituyó de nuevo por Manuel Aznar Zubigaray. Los catalanes de pronto dejaron de ser una mierda y volvieron a ser rectores. Y un año después, el 11 de junio de 1961, La Vanguardia estrenaba por primera vez una portada a todo color con una fotografía de Antoni Campañá del recinto ferial de Montjuïc. En 1965, Carlos Godó Valls instauró el Premio Godó de Periodismo. 3 años después, el periódico estrenaba rotativas en Poblenou. Entonces Carlos era procurador en Cortes, participó en la redacción de la famosa Ley de Prensa de Fraga y representó a la organización sindical en 3 ocasiones. En 1989 el periódico renovó su redacción, la impresión en offset full color, y contrató para actualizar su logo a nada menos que a Milton Glaser, el diseñador gráfico más famoso de Estados Unidos, el que creó el logo de I Love New York y rediseñó el Washington Post tras el escándalo Watergate. El heredero de Carlos Godó fue su hijo Javier Godó Montañola, el tercer conde. Fue consejero del MoMA de Nueva York. En 1981 se convirtió en presidente de Antena 3 Radio. Antena 3. Y en 1988 primer presidente de la sociedad Antena 3 Televisión, a la que había llegado como accionista importante. Hola, muy buenas tardes. Ya estamos aquí. Hoy, 25 de diciembre de 1989. Navidad. En 1992, tras la célebre operación Antenicidio, cuando Prisa se quedó con la radio y la cerró sin despeinarse, Godó recogió velas, vendió lo que quedaba de sus acciones, cedió el trono al jefazo del Grupo Z, Antonio Asensio, y se volvió a su mundo de papel y moqueta. Carlos Godó Valls, el hijo de Javier Godó, es el consejero delegado del Grupo Godó, holding creado en 1998. Controla La Vanguardia, el mundo deportivo, RAC1 y RAC Sensing. Tiene participaciones en Prisa Radio y produjo contenidos a través de Veranda Televisión. Cuenta con empresas de publicidad como Publipress Media y servicios de distribución y marketing como Suma Servicios y Marina Press Distribuciones. Participa en negocios digitales como Wallapop, Globo, Corner Job, etc. Mantiene el liderazgo en Cataluña y opera en Europa y América. Al final, La Vanguardia no es solo un periódico, es una dinastía. Si te ha gustado este capítulo, te recomendamos los siguientes. Si te gusta la historia, recuerda que tenemos un canal paralelo, Proyecto Memory. Crearon una empresa dedicada a la fabricación de... Crearon una empresa dedicada a la fabricación... Hay que repetirlo, ¿no? Crearon una empresa dedicada a la fabricación de sacos en el entonces municipio de Sant Martí de Provençals, conocida como Els Sacs. Crearon una empresa dedicada a la fabricación de... Hay que repetirlo, ¿no? Muy mal. Y así fue. Al absorber esos pueblos, los industriales, que hasta entonces pagaban una miseria, Y así fue. Al absorber esos pueblos... Ese es el Aznar. Va. ¿Qué hago? No. ¿Ya? Hay que repetirlo, ¿no? Creo que sí, pero no estoy seguro. A partir de aquí se agarró... Y ahí me levanto, ¿eh? Va. Muy mal. Puedes contribuir al canal con una mínima aportación, uniéndote como miembro. Verás los vídeos antes que nadie. Suscríbete para que YouTube te recuerde cada viernes el estreno de un nuevo capítulo.
También tenemos web y estamos presentes en Facebook, Instagram y TikTok.